Mentir en una entrevista de trabajo no es una buena idea. Como decía mi madre, las mentiras tienen patas cortas. Cuando hago entrevistas de trabajo a los candidatos, por lo general las mentiras vienen en dos formatos. Los candidatos dicen tener experiencia con una herramienta o con una práctica, cuando en verdad ellos tienen exposición a esa herramienta, a esa práctica, y quienes están resolviendo esas tareas son personas de su equipo. En el segundo caso, los candidatos dicen tener experiencia con esa herramienta o con esa práctica cuando en verdad no la tienen. Y en su cabeza lo que están pensando es, digo que sí, total después lo aprendo. Esta práctica no es una muy buena idea. ¿Por qué? Porque los entrevistadores finalmente se van a dar cuenta. Porque ven que no tienen la confianza en cómo están explicando o cómo están dando sus respuestas. O simplemente porque empiezan a preguntar y a hacer preguntas en profundidad y pueden ver que ustedes no lo han hecho en el pasado. ¿Cómo respondemos a las preguntas donde nos hablan de tener experiencia en una herramienta, en una práctica o en una actividad cuando en verdad no la tenemos? Lo primero que respondemos a esa pregunta donde no tenemos lo que nos piden es decir que no tenemos experiencia con lo que nos están pidiendo. Es importante crear una confianza con el entrevistador y el cómo respondamos esta pregunta va a hacer que el entrevistador confíe en nosotros o no. Entonces es importante que contundentemente les digamos que no tenemos experiencia con lo que nos piden. Ahora bien, si en el pasado o actualmente hemos aprendido de esa tecnología o esa herramienta en un campo académico, ya sea en un bootcamp, ya sea en un curso online, ya sea habiendo hecho un proyecto en mi propio tiempo, les podemos contar de esta experiencia que tenemos con esta herramienta o esta práctica o esa responsabilidad en el campo académico. Segundo, si es algo que si es un puesto de liderazgo o es de repente estar expuestos a todo lo que es Continuous Integration y Continuous Delivery, si no lo hemos hecho y no tenemos experiencia, pero en nuestra empresa lo hacen y hemos tenido algún tipo de exposición a eso, es donde también les contamos esa experiencia que tenemos. Pero de vuelta, cuando en una entrevista te preguntan si uno tiene experiencia, te están preguntando si vos fuiste el que lo hiciste en un ámbito real donde eras responsable por lo que estabas haciendo. Entonces, si no tenés esa experiencia, lo importante es decir que no la tenés. Y en todo caso, después les contás de tu exposición a esta herramienta, a esta práctica, ya sea en un formato académico o ya sea en una experiencia informal que tuviste o tenés en tu actual trabajo. Si realmente crees que sos una persona que tiene capacidad de aprendizaje y que lo has hecho en el pasado y has podido desempeñarte bien, es importante que des un ejemplo muy concreto de cómo lo hiciste en el pasado. Hará unos 2 o 3 meses entrevisté a una chica que estaba buscando trabajo. Esa persona estaba trabajando como backend developer en Mercado Libre. Y me dijo que ella tenía una muy buena capacidad de aprendizaje como una de sus habilidades que la describían como una buena profesional. Entonces yo le pedí que me dé un ejemplo de cómo ella desarrollaba su capacidad de aprendizaje o cómo ella aprendía rápido, como muchas veces se dice, para poder lograr un impacto en su equipo de trabajo. La respuesta que me dio fue buena en cierta medida, porque me comentó de distintos aspectos, pero no fue suficientemente en detalle como para que yo pueda entender realmente cómo es su proceso de aprendizaje y cómo eso que aprende genera impacto en su equipo de trabajo. Les voy a contar un poco qué es lo que hablamos con esa persona y cómo ella pudo implementar una mejor respuesta dando los detalles. Ella me contó de su equipo de trabajo que estaba dividido en el equipo de backend y en el equipo de frontend. Pasó que durante el fin de semana hubo un servidor que se cayó y eso levantó las alarmas y hizo que tuvieran que ponerse a investigar sobre este problema. Como les contaba recién, ella trabajaba en el equipo de backend, tenían que descubrir dónde estaba el problema. Y ella termina descubriendo que el problema estaba en el lado de frontend, a lo que ella no estaba expuesta, no tenía experiencia, no tenía una buena experiencia, había tenido alguna exposición en el pasado, pero no era ella quien era responsable por las tareas de frontend. Y resulta que el equipo de frontend, por alguna razón, no estaba disponible. ¿Qué es lo que fue que hizo ella? Por empezar, identificó que el problema estaba en frontend. Después identificó que para poder solucionarlo iba a tener que empezar a escribir código en el frontend. No me acuerdo qué tecnología era, es irrelevante, ponele que haya sido React. Entonces ella tuvo que aprender React.
Pero lo importante fue que me dijo, identifiqué el problema. El problema estaba en el frontend. Había que aprender React para poder solucionar ese problema. Lo aprendí en 3 días o 2 días, no me acuerdo. Y finalmente hice la implementación con React, solucionando el problema en un total de 4 días, por decir. Esto a mí me da contexto de, primero, cómo hizo para entender dónde había un problema. Segundo, me dijo cuál era el problema. Tercero, me dijo qué herramienta o tecnología ella tenía que aprender para poder solucionar el problema. Me dio la cantidad de tiempo que le llevó a aprender eso y cómo lo hizo para aprender. Por último, me dijo que lo implementó y pudo resolver el problema exitosamente. Hizo una retrospectiva luego de haber solucionado el problema para ver si de la forma que lo había solucionado era de la mejor forma posible. Para, si no lo era, poder mejorarlo. Pero si ustedes pueden responder a las preguntas que les hacen, contando cómo en el pasado han podido aprender algo nuevo, esto es lo que va realmente a agregar valor y que la otra persona confíe en que ustedes pueden aprender cosas nuevas y puedan resolver los problemas. Así que, como les dije antes, mentir en una entrevista no es una buena idea. Las mentiras tienen patas cortas. Es mejor decir contundentemente que no tienen la experiencia en lo que ellos buscan exactamente, pero sí contar qué es lo que sí tienen. La exposición en un ambiente académico, la exposición en una forma de trabajo informal en sus equipos de trabajo, puede ser liderazgo, y en todo caso contar cómo han aprendido algo en el pasado en una forma muy concreta donde puedan demostrar el problema que solucionaron, en cuánto tiempo lo solucionaron, cómo lo aprendieron y cómo lo implementaron. Les pido que si les gustó este video, les sirve la información que les estamos dando, se suscriban a nuestro canal y nos vemos en un próximo video.